Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal virtual. Pues vamos a continuar con los últimos 3 ejercicios de la guía de estudio del IPN, que corresponde a la parte de física del área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. Y antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales. Bien amigos, y seguimos con el ejercicio número 18 que dice lo siguiente. Existe un solenoide con inductancia L, con sección transversal de área A, longitud X y número de vueltas N. Y su núcleo tiene una permeabilidad magnética igual a mu. Y nos piden relacionar las modificaciones con el resultado producido sobre él, es decir, sobre el solenoide. Bien, entonces aquí tenemos las modificaciones que se le van realizando al solenoide y acá está el resultado que vamos a ir obteniendo. Pero si observamos en cada uno de estos resultados, aquí se refiere a la impedancia. Y como una observación aquí, amigos, esto que tenemos aquí está mal. En esta parte de los resultados, a lo que se refiere en realidad no es a la impedancia, sino a la inductancia que tenemos acá, que es L, ya que esta depende de todas las demás cantidades que aquí subrayé. Entonces, donde diga impedancia, en realidad no es eso, y se refiere, y aquí también, en esta otra parte, y en esta otra. Y dicho esto, este ejercicio entra en el tema de electrodinámica, en particular lo que es la inductancia. Entonces, ¿qué vamos a comprender por inductancia? Pues lo vamos a entender como la oposición a un cambio de corriente en una bobina que almacena energía, esto en presencia de un campo magnético. Y esta inductancia, que la voy a escribir de este lado, la denotamos con la letra L mayúscula. Y en particular para un solenoide, como es lo que aquí nos están pidiendo, tenemos que la inductancia es igual a la permeabilidad magnética, multiplicado por el número de vueltas elevado al cuadrado y por el área de la sección transversal. Y todo esto dividido entre la longitud. Bien amigos, entonces lo que queremos o lo que nos pide aquí en este problema es ver cómo cambia esta cantidad si nosotros realizamos ciertas modificaciones al solenoide. Y vamos a comenzar sustituyendo toda la información que nos van dando aquí. Y aquí nos dice que tenemos la inductancia L, que ya está escrito en esta parte. Ahora nos dice en la sección transversal de área A minúscula. Entonces aquí esta la voy a reemplazar por A minúscula, ya que esta cantidad nos indica el área de la sección transversal. Ahora nos dicen longitud X, es decir, en esta parte, en lugar de L, yo voy a escribir X. Número de vueltas N, que ya lo tengo escrito en esta parte. Y el núcleo tiene una permeabilidad magnética mu, que también ya lo tenemos escrito en esta expresión. Ahora, ya que escribí la inductancia en términos de estas cantidades, voy a ir viendo qué modificaciones le voy realizando. Y la primera modificación que tenemos es esta, que dice que se incrementa al doble el número de espiras, es decir, el número de vueltas. Entonces en esta primera parte dice que vamos a reemplazar en lugar de n por el doble, que voy a escribir 2n. Y vamos a ver qué resultado obtenemos para la inductancia. Entonces en esta expresión, en lugar de tener n, voy a escribir 2n y ver qué es lo que pasa. Y tenemos que la inductancia para esta modificación, y esto lo voy a denotar con subíndice 1. Es igual, la misma permeabilidad, y este número de vueltas ahora va a cambiar por 2n. Entonces va a ser 2n y esto elevado al cuadrado, por el área de la sección transversal, y esto entre la longitud x. Entonces tenemos, aquí sigo escribiendo mu, y aquí esta cantidad la elevo al cuadrado. Tenemos 2 al cuadrado es 4. Y n elevado al cuadrado es n al cuadrado por a entre x. Y en esta parte, amigos, vamos a observar lo siguiente. Si yo junto estas cantidades, aquí como las estoy encerrando, observamos que esta cantidad es justamente la inductancia que teníamos al inicio, antes de realizar las modificaciones. Entonces, como esto es la inductancia inicial,
y está multiplicada por 4, esto va a ser igual a 4 veces la inductancia inicial. Es decir, para esta modificación la inductancia aumenta al cuádruple. Entonces, para la modificación número 1 le corresponde el resultado C. Seguimos con la siguiente modificación. Ahora lo que nos dicen es que se incrementa al triple la permeabilidad magnética. Es decir, en la expresión inicial para la inductancia, en lugar de tener esta cantidad que es la permeabilidad magnética, vamos a escribir 3 veces esa cantidad. Y con esto obtenemos que la inductancia para esta modificación, que la represento de esta manera, es igual a la permeabilidad magnética, que es 3 veces mu, y por la demás cantidad. Y de nueva cuenta, si observamos lo siguiente, esto que acabo aquí de encerrar es exactamente la inductancia que yo tenía al inicio. Es decir, voy a obtener que al realizar esta modificación, la inductancia va a aumentar al triple. Es decir, para esta modificación, que es la número 2, le corresponde el resultado B. Ahora vamos con la modificación número 3. Y esta nos dice lo siguiente, que se disminuya a la mitad la longitud únicamente. Entonces, esta longitud inicial, que es X, va a cambiar a la mitad, es decir, 1/2 de X. O también esto lo podemos expresar como X sobre 2. Entonces, al realizar esta modificación en esta expresión para la inductancia, obtenemos que la inductancia, que voy a representar con el subíndice 3 para indicar esta modificación, es igual a la permeabilidad magnética por el número de vueltas elevado al cuadrado y por el área de la sección transversal, y dividido entre la longitud, que ahora va a ser X sobre 2. Y enseguida realizamos esta operación, y para eso a esta cantidad le voy a escribir el número 1 como denominador. Y esto para aplicar la ley de la herradura. Y tenemos que esto nos va a dar como resultado una nueva fracción, en donde en el numerador voy a escribir la multiplicación de los extremos, es decir, 2 por toda esta cantidad, que va a ser igual a 2 por la permeabilidad magnética, n al cuadrado y por a, entre la multiplicación de los términos de medio, que es 1 por x, que es igual a x. Y de nueva cuenta, si observamos en este resultado, esta cantidad que estoy encerrando es exactamente la inductancia que yo tenía al inicio. Y esto quiere decir que la inductancia con la modificación 3 es igual a 2 veces la inductancia inicial. Es decir, para esta modificación la inductancia aumenta al doble. Y por lo tanto a esta modificación, que es la 3, le corresponde el resultado A. Y aquí obviamente a esta última modificación, que dice que se disminuye a la mitad el área de la sección transversal, le corresponde el resultado D. Pero vamos a verificar que efectivamente este es el resultado de esta modificación. Entonces, para esta modificación, nos dicen que el área de la sección transversal disminuye a la mitad. Y escribo 1/2 de A o A sobre 2. Y al realizar esta modificación obtenemos que la inductancia es igual a la permeabilidad magnética por el número de vueltas elevado al cuadrado entre X. Y esto multiplicado por A, que en este caso va a ser A sobre 2. Pero ¿por qué esta parte yo la escribí de esta manera? Para eso recordemos lo siguiente, que si nosotros tenemos la siguiente fracción, A por B sobre C, esto es lo mismo que tener la división A entre C y multiplicado por B, ya que por ejemplo si este entero lo convertimos en fracción escribiéndole el número 1 y realizando la multiplicación de fracciones, que se hace así directamente, obtenemos A por B entre la multiplicación C por 1, que es igual a C, que es exactamente lo que teníamos acá al inicio. Por eso yo lo escribí de esta manera. Y al hacer esto lo que obtenemos es lo siguiente, que esta inductancia es igual a esta multiplicación de fracciones, que es igual a mu por n al cuadrado por A entre 2 veces X. Y nuevamente si observamos lo siguiente, esto que acabo de encerrar es justamente la inductancia que yo tenía al inicio. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como N sobre 2.
Es decir, al realizar esta modificación lo que pasa es que la inductancia inicial se reduce a la mitad, que justamente es el resultado que tenemos aquí en el inciso D. Y si comparan este resultado con los que vienen ahí en su guía, observamos que corresponde al inciso A. Y seguimos, amigos, con este ejercicio que nos dice lo siguiente. Nos piden determinar la resistencia equivalente de este circuito visto desde la fuente. Entonces, cuando nos piden este tipo de problemas de reducir un circuito a un circuito equivalente, necesitamos saber cuáles son las conexiones de los circuitos. Es decir, tenemos dos tipos, uno que son conexiones en serie y el otro que son conexiones en paralelo. Entonces, recordemos lo siguiente, que si tenemos una conexión en serie, por ejemplo, el siguiente esquema. Yo tengo aquí un alambre del cual se conecta a la siguiente resistencia que voy a denotar como R1, continúa este alambre y conecto otra resistencia que voy a llamar R2 y así sucesivamente podemos conectar más resistencias. Entonces, cuando tenemos una conexión en serie, la resistencia equivalente se expresa o se obtiene sumando las resistencias, es decir, en este caso R1 más R2. Y para un circuito conectado en paralelo, como vamos a mostrar en el siguiente esquema. Es decir, si tengo un alambre de esta manera, y por ejemplo aquí tengo las siguientes divisiones, y aquí conecto una resistencia, por acá conecto otra resistencia, que le llamo R1 por ejemplo, y R2. Lo que vamos a obtener aquí es lo siguiente, que 1 entre la resistencia equivalente de este circuito va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Y si tenemos aquí más resistencias conectadas en paralelo, simplemente le voy agregando 1 entre cada resistencia y lo voy sumando a esta cantidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero debemos de tener mucho cuidado. Es decir, si tenemos una conexión en serie, aquí lo que pasa es que el alambre o sobre el mismo alambre se van conectando ciertas resistencias. Pero si tenemos una conexión en paralelo, observemos lo siguiente. Por ejemplo, yo aquí tengo un alambre que está conectado y en este punto se divide en dos. Y en cada rama voy conectando una resistencia. Entonces esto nos indica que esto está conectado en paralelo. Y es lo que vamos a ir investigando para este circuito que nos da. Entonces aquí en el circuito, si observamos, estos dos están conectados a un solo alambre, es decir, ahí no hay divisiones. Entonces eso lo que significa es que estas dos resistencias están conectadas en serie. Y entonces estas dos yo las puedo reducir a una sola resistencia equivalente. Y esta la voy a denotar de la siguiente manera, como la resistencia 3, 4. Y como están en serie, va a ser la suma de estas dos resistencias, que es la resistencia 3 más la resistencia 4. Por lo tanto, este circuito se reduce a lo siguiente. En este punto, amigos, si observan, viene este alambre, pero este alambre se divide en estos dos. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? De acuerdo a esto que les representé en este esquema, si el alambre se divide en 2, en 3 o en más ramas, eso lo que va a pasar, o lo que significa, es que esas resistencias que se conecten por esos alambres están conectados en paralelo. Entonces, estos dos que yo aquí tengo están conectados en paralelo. Y por lo tanto, para reducir estas dos resistencias a un equivalente, voy a utilizar esta expresión y voy a escribir lo siguiente. 1 entre la resistencia equivalente, pero aquí va a ser el equivalente entre 1 y 2, y la represento de la siguiente manera. Igual a 1 entre la resistencia 1, que pues aquí es equivalente, más 1 entre la resistencia 2. Y lo que yo quiero es esta resistencia 1, 2. Entonces lo que voy a hacer es realizar aquí esta suma de fracciones. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar este numerador por este denominador. Y tengo 1 por R2 igual a R2. Ahora, como aquí tengo más, escribo más. Y ahora la multiplicación R1 por 1, que es igual a R1. Y todo esto entre la multiplicación de los denominadores.
que es R1 por R2. Y como ya había comentado, como me interesa R12, aquí escribo los inversos. Es decir, esta igualdad la puedo escribir de la siguiente manera. R12 sobre 1 igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Pero aquí R12 entre 1 es igual a R12. Entonces aquí al seguir reduciendo este circuito, obtenemos en lugar de esta resistencia, esta que tengo aquí. Y esta se conecta entre estos dos puntos. Entonces yo tengo aquí, y aquí es la resistencia 1, 2. En esta parte, y se reduce a este nuevo circuito. Ahora, con respecto a la fuente, de aquí salen estos dos alambres, uno por este lado y el otro por este otro lado. Y aquí continúa el alambre, pero si observamos en estos puntos, aquí hay una división, es decir, ya no continúa el mismo alambre, sino ahí tenemos ciertas ramificaciones. Es decir, aquí un alambre, o más bien este alambre se divide en este y en este otro, y en cada uno de estos se conectan estas resistencias. Y eso lo que significa, de acuerdo a estos esquemas, es que estas dos están conectadas en paralelo. Por lo tanto, para encontrar la resistencia equivalente entre estas dos, vamos a aplicar de nueva cuenta esta expresión. Y tenemos 1 entre la resistencia equivalente igual a 1 entre la primera resistencia, pero aquí la primera que nos aparece es la resistencia 1, 2, más 1 entre la resistencia 3, 4. Y aquí si observamos estas dos resistencias ya las tengo escritas en esta parte, entonces las sustituyo. Y me queda 1 entre la resistencia 1, 2, que es igual a esta cantidad. R1 por R2 entre R1 más R2. Más 1 entre la resistencia 3, 4, que es igual a la resistencia 3 más la resistencia 4. Y aquí realizamos estas operaciones. Para la primera fracción tenemos la división de este número entre esta fracción. Por lo tanto, voy a convertir este número 1, que es entero, en fracción, agregándole el número 1 como denominador. Entonces, en lugar de escribir 1, esto yo lo escribo como 1 sobre 1. Y aquí aplico la ley de la herradura, que es la multiplicación de los extremos. 1 por R1 más R2 es igual a R1 más R2, entre la multiplicación de los términos de medio. 1 por R1 por R2, que es igual a R1 por R2. Luego aquí más 1 entre la resistencia 3 más la resistencia 4. Y aquí se observa, tenemos ahora la suma de estas fracciones, y esto lo vamos a realizar como hicimos anteriormente. Multiplicamos este numerador por este denominador. Y tenemos la multiplicación de R1 más R2 por R3 más R4. Y simplemente los escribo de la siguiente manera. Es decir, solamente dejo de representada esa multiplicación. Ahora más la multiplicación de este denominador por este numerador. R1 por R2 por 1 es igual a R1 por R2. Entre la multiplicación de los denominadores. Y como aquí lo que me interesa es conocer la resistencia equivalente de todo mi circuito, aquí esta expresión la voy a voltear, es decir, voy a tomar los inversos en esta igualdad. Y escribo lo siguiente. La resistencia equivalente entre 1 igual y en esta parte la resistencia equivalente entre 1 pues es simplemente la resistencia equivalente. Y por lo tanto esta es la respuesta a este ejercicio. Y si comparan con los incisos que vienen ahí en su guía, corresponde al inciso C.
Bien amigos, y vamos por el último ejercicio de este video que finaliza la parte o la sección de física, de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. Y en este ejercicio nos dicen que relacionemos los conceptos con la expresión matemática correspondiente. Entonces, en esta columna tenemos los conceptos y en la columna derecha lo que es la expresión matemática. Y el primer concepto que nos aparece es el concepto de velocidad de arrastre de los portadores de carga. Entonces, aquí la parte importante es que nos dice velocidad. Aquí la velocidad, comúnmente en física, la denotamos con la letra V, escrita de esta manera. Y si recordamos de nuestras definiciones, la velocidad de arrastre se define como la densidad de corriente. Y la densidad de corriente la denotamos con la letra J mayúscula. Y ahorita solamente estamos trabajando con las magnitudes, recordando que la velocidad en realidad es una magnitud vectorial. Y también la densidad de corriente eléctrica. Bien, entonces como comenté, la velocidad de arrastre se define como la densidad de corriente, pero dividido entre la densidad electrónica, o dicho de otra manera, entre el número total de electrones. Es decir, esto lo vamos a dividir entre n por e, en donde e nos denota la carga del electrón. O también esto simplemente lo podemos escribir como Q minúscula. Cualquiera de estas dos es equivalente. Entonces aquí yo voy a escribir esta igualdad, dado que esta es la definición de la velocidad de arrastre. Entonces, si nosotros comparamos esto que tenemos aquí con la expresión matemática que tenemos en esta columna, vemos que a esta le corresponde la D. Seguimos con el siguiente concepto, que es la ley de Ohm. Y esta dice lo siguiente: que la diferencia de potencial que aplicamos en los extremos de un conductor. Esta diferencia de potencial la representamos con la letra V mayúscula. Y esta es proporcional a la intensidad de corriente. Primero, la proporcionalidad la representamos con el siguiente símbolo. Y la corriente la representamos con la letra I mayúscula. Ahora, para que esto sea una igualdad, necesitamos nosotros introducir algo que se llama constante de proporcionalidad. Entonces, esto lo puedo yo escribir de la siguiente manera: diferencia de potencial igual a la constante de proporcionalidad, que es la resistencia eléctrica, multiplicado por la intensidad de corriente. Y esto, o esta expresión, es lo que nos representa la ley de Ohm, que si observamos aquí, en esta columna de la expresión matemática, le corresponde la E. Ahora para el siguiente concepto, que es el de conductividad eléctrica. Primero, la conductividad eléctrica la vamos a representar con la siguiente letra, que es la letra griega sigma minúscula. ¿Pero qué es la conductividad eléctrica? Pues vamos a entender la conductividad eléctrica como la capacidad que tiene algún material o alguna sustancia para dejar pasar sobre él una corriente eléctrica. Y también la conductividad, esta que tenemos aquí, es la inversa de la resistividad. Y esta resistividad la denotamos con la letra ρ. Es decir, esto es igual a 1 sobre ρ, en donde ρ es la resistividad eléctrica. Por lo tanto, para este concepto, el número 3, le corresponde la expresión matemática C. Ahora para el concepto número 4, que es el concepto de resistividad eléctrica de un material. Y aquí, como habíamos visto en el concepto anterior, de acuerdo a esta expresión, podemos definir la resistividad eléctrica como la inversa de la conductividad. Es decir, en donde aquí, como ya había comentado, sigma nos representa la conductividad eléctrica y ρ la resistividad eléctrica. Y también la resistividad eléctrica la podemos entender como la resistencia que tiene un material al dejar pasar la intensidad de corriente eléctrica. Es decir, entre más grande sea esta cantidad, significa que el material es un mal conductor. Y entre más pequeña sea, significa que el material es un buen conductor. Y por otro lado, normalmente la resistividad es la constante de proporcionalidad entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Es decir, sabemos que la intensidad de campo eléctrico es proporcional a la densidad de corriente. Entonces, la constante de proporcionalidad entre estas dos es esta cantidad. Y esto lo podemos escribir con la siguiente igualdad. Y de esta expresión, si yo escribo la resistividad eléctrica en términos de estas dos cantidades, obtenemos que esta se puede representar como la intensidad del campo eléctrico entre la densidad de corriente, que si observamos acá en nuestra expresión matemática, corresponde a la B.
Y vamos por el último concepto, que es la ley de Joule. Y esta ley está representada por la siguiente expresión. Y esto lo que nos dice en pocas palabras es lo siguiente, que cuando una corriente circula por un conductor, este se calienta, y ese calor es dado por esta expresión. Y este calor es una forma de energía, que es igual a la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente elevado al cuadrado y por el tiempo. Y aquí vamos a recordar otro concepto en general de física, que es la potencia, que la represento con la letra P mayúscula. Y esta se define como la energía por unidad de tiempo. Entonces, otra forma de ver la ley de Joule es en términos de la potencia. Es decir, de esta expresión que ya escribí, si el tiempo que tengo en este lado lo paso dividiendo hacia el lado izquierdo, obtengo lo siguiente. Calor entre el tiempo igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Y esta cantidad de aquí, como el calor ya comenté, es energía por unidad de tiempo, esto lo podemos reescribir como la potencia. Por lo tanto, la potencia es igual a la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente elevado al cuadrado. Entonces podemos decir que la ley de Joule se puede representar por esta expresión o por esta otra. Entonces, si comparamos con las expresiones matemáticas que aquí tenemos, observamos que corresponde la A. Por lo tanto, amigos, si comparamos las respuestas de la guía con lo que obtuvimos, esta corresponde al inciso D. Y con esto finalizamos esta sección. Espero que en verdad les esté sirviendo. Y nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy el profesor Humberto. Esto es Virtual y nos vemos en el siguiente video.